Queridos hermanos, Dios sea loado. Continuando con este ciclo de lecturas del libro Camino, Verdad y Vida, psicografiado por Francisco Cándido Javier e inspirado por la entidad de Emmanuel, hoy presentamos el capítulo 13, titulado ¿Qué es la carne? Previamente, vamos a solicitar la cobertura espiritual necesaria para la noche de hoy. Emprese, mis hermanos. Señor, Maestro de maestros, Jesús, Cristo Rey, una vez más invocamos tu ayuda y la de tu Santísima Madre María, auxiliadora de todos los necesitados, para que aclares nuestra mente, sensibilices nuestro corazón e ilumines nuestro espíritu. También, Señor, agradecemos tu divina protección y de vuestra Santa Madre en estos días de tribulaciones, de dolor y de sufrimientos. Gracias, Señor, por permitirnos estar presentes y por la protección que nos da la cobertura del manto de María Auxiliadora. Así sea. Hoy es un capítulo para este siglo un poco difícil. No olviden que este capítulo, igual que otros, este libro, Camino, Verdad y Vida, fue publicado en 1948, es decir, en el siglo anterior. Y la concepción de pecado de aquel entonces era muy distinta a lo que es en este siglo, hoy en día, 2020. Sigue siendo pecado, pero es tomado como estupidez, un pecado que en aquel siglo, en aquella época donde fue escrito, 1948, era terrible. Esto va a ser más fácil de entender para personas que nacieron en el siglo anterior y no en este siglo. Dice así: ¿qué es la carne? Francisco Cándido Javier siempre hace un epílogo de 2 líneas que saca de la Biblia. En este caso, hoy, Gálatas 5:25, Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así comienza este capítulo. Continúo leyendo. Casi siempre, cuando se habla de espiritualidad, se presentan muchas personas que se quejan de las exigencias de la carne. Es decir,
personas que se quejan de los requerimientos que la materia provoca a sus sentidos y emociones. Exigencias que no se circunscriben solo a la relación sexual. No, hermanos. Las exigencias de la carne van más allá. También se refiere al uso de drogas, a los deseos de venganza, al empleo de la violencia, la gula, etcétera, etcétera. Continuamos leyendo. Es verdad que los apóstoles hablaron muchas veces de la concupiscencia de la carne, de sus impulsos criminales y de sus deseos nocivos. Deseos nocivos, es decir, impulsos desmedidos. Deseos podemos tener deseos honestos, sanos. Pero estos que estamos hablando son deseos nocivos, es decir, impulsos desmedidos creados por nuestra mente para producir placer carnal. Leemos. Nosotros mismos, frecuentemente, nos sentimos en la necesidad de aprovechar el símbolo para hacer más accesibles las lecciones del Evangelio. El propio Maestro simbolizó que el Espíritu, como elemento divino, es fuerte, pero que la carne, como expresión humana, es débil. Oramos. Cuando lo hacemos, pedimos, no nos dejes caer en la tentación. Estamos recurriendo a nuestro Maestro, Jesús, para que fortalezca nuestro espíritu y podamos controlar de esa forma los instintos de nuestra carne. A propósito, recuerdo en mi adolescencia cuando rezábamos por lo que sabíamos que era pecado, algo que muchos de ustedes van a recordar. Pésame de mí. Y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a Dios tan grande y tan bueno como vos. Me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas al pecado. Amén. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Nos arrepentimos de esos pecados que en aquel entonces respetábamos como tal y que ahora, repito una vez más, deben ser estupideces. No voy a entrar en detalle en la diferencia entre 1948 y 2020, o sea, más de 50 años atrás, de lo que había en aquel entonces y lo que hay ahora.
Recuerdo así porque es válido el ejemplo. Cuando mi hermana de sangre cumplió 15 años, en la fiesta que le habían hecho, hasta alguien le regaló una muñeca, 15 años. Los demás ejemplos los dejo para su imaginación. Continúo leyendo. ¿Pero qué es la carne?, escribe Francisco Cándido Javier. Y dice así: cada personalidad espiritual tiene su cuerpo fluídico. ¿Y acaso no percibisteis aún que la carne es un compuesto de fluidos condensados? Leo. Naturalmente, esos fluidos, al reunirse, obedecerán los imperativos de la existencia terrenal. Prestemos atención a esto. En lo que designáis como ley hereditaria, mas ese conjunto es pasivo y no determina nada por sí mismo. Es importante detenernos unos instantes en este concepto del Espíritu Emmanuel. Cuando nos habla de que esos fluidos obedecerán a los imperativos terrestres y a las leyes hereditarias. Veamos. Nacemos. Después de estar 9 meses en el vientre de nuestra madre, formándonos, cuando salimos al mundo, y después de pasar por ese colapso inicial del cambio del estado de un lugar a otro, surgen los primeros imperativos de la existencia terrena: hambre, frío, calor. No tenemos otra cosa. Lloramos cuando nos falta el alimento, lloramos cuando tenemos frío y lloramos cuando tenemos calor. Terminó nuestra vida. También nos sonreímos, para muchos inexplicablemente, cuando vemos, como consecuencia de nuestra pureza mediúnica, los ángeles que nos rodean, que nos hacen señas, que nos sonríen. Luego perdemos todo eso, pero en ese momento nacemos puros, sin ninguna interferencia. Luego, crecemos bajo la ley hereditaria de nuestros padres o nuestros responsables, es decir, con sus costumbres que también heredaron de sus padres, nuestros abuelos, y que determina nuestra educación, nuestro desenvolvimiento a imagen y semejanza. La ley hereditaria. Más adelante, ya adultos, ya independientes, ya libres de esa ley hereditaria, accedemos a costumbres distintas, a informaciones distintas, a otras fuentes distintas.
como recordaba, decía, somos un conjunto pasivo que no determina nada por sí mismo. Veamos lo que continúa psicografiando Francisco Cándido Javier. Dice así: podemos describirlo refiriéndonos a esos fluidos condensados como una casa terrestre dentro de la cual el espíritu es el dirigente. Una habitación esta que tomará las características buenas o malas de su poseedor, el espíritu. Es como una orquesta sinfónica. El espíritu, como director de la orquesta, comanda ese conjunto de fluidos condensados que se mueven al ritmo indiscutible, irreversible, de la batuta del director. No existe autonomía, es pura obediencia al director, al espíritu, a su batuta. Leemos. Cuando hablamos de pecados de la carne, podemos traducir la expresión como faltas debidas a la condición inferior del hombre espiritual sobre el planeta. Hombre espiritual. Percibimos que por primera vez se menciona al hombre espiritual como dominador absoluto de la carne. Seguimos leyendo. Los deseos depravados, los impulsos deprimentes, la ingratitud, la mala fe, el carácter del traidor nunca fueron de la carne. Observamos en este párrafo que el conjunto de esas condiciones y acciones negativas no son atributos de la carne, es decir, de la materia. Ejemplo. Esta lapicera es un conjunto de fluidos molecularmente ordenados de forma distinta a este papel, a este atril, a esa cámara. Totalmente distinto. No determina nada por sí misma. Ella está, a pesar de ser bonita, transparente, lúcida, de buena calidad, nada, absolutamente nada por sí misma. Es de responsabilidad exclusiva de quien la comanda, en este caso yo. Si la emplea para escribir poesías, si la emplea para escribir aberraciones, o la usa para herir con su punta a algún ser viviente. Por tanto, dicta Emmanuel, es preciso que se instale en el hombre la comprensión de su necesidad de autodominio, despertando sus facultades para disciplinarse y renovarse a sí mismo en Jesucristo. Autodominio se refiere al control y dominio de los deseos y emociones que repercuten en la carne. Ese es autodominio. Finalmente, mis queridos hermanos, leemos el último
párrafo de este capítulo, que es lapidario, definitorio, y dice así: uno de los mayores absurdos de algunos discípulos es atribuir al conjunto de células pasivas que sirven al hombre la paternidad de los crímenes y desvíos de la tierra, cuando sabemos que todo procede del Espíritu. Lapidario, determinante. Bien, queridos hermanos, algunas cosas pasé por alto, algunos comentarios, para no ser muy extenso y tediosa esta disertación. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vamos a agradecer en esta prece final, en esta plegaria final, a nuestro Señor Jesucristo todo lo que nos ha dado en esta noche. Señor, Virgen Santísima, agradecemos vuestra cobertura en la noche de hoy y la luz que derramaste sobre nuestras cabezas, permitiéndonos transmitir tus enseñanzas. Gracias, Señor, por tu protección, que rogamos la extiendas a todos los seres que habitan este planeta y que estamos atravesando por situaciones de enfermedad, de miedos, de temores, de amenazas. Te rogamos nos protejas de todo mal y aceptes nuestra humilde gratitud. Así sea. Finalmente, mis queridos hermanos, en mi condición de sacerdote presbítero y en cada una de las oportunidades que pueda, humildemente, más de todo corazón y sinceramente, mi bendición. Yo, sacerdote eclético y siervo de Dios, los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Muchas gracias.